caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén, hermanos. Amén, amén. Muy bien, entonces hoy tenemos los capítulos 5 y 6 del segundo libro de Samuel. Estos capítulos tratan respectivamente de la reunificación de todas las tribus bajo el dominio del nuevo rey, David, pues Saúl ya había muerto. Y el sexto capítulo habla sobre la importante tarea de llevar el arca del pacto, arca de la alianza, varios nombres tiene, a la capital, a la nueva capital, diríamos, de este reino unificado. Entendemos que David fue reconocido, fue ungido por Dios a través de Samuel, y posteriormente el pueblo hebreo, todas las tribus, empezando con Judá, lo reconocieron como rey de la nación, de todas las tribus, y el pueblo entendía que esto venía definitivamente por parte de Dios. Y así fue como lo eligieron a él para que reinase, ya no solamente sobre Judá. Pero hubo un periodo en que pues tomó tiempo, quiero decir, la reunificación, las tribus que se consolidaran como una sola nación bajo un solo gobernante. Tomó aproximadamente 7 años, 6 meses, es lo que nos dice la Escritura. Y esto implicaba que hubo un reino no autorizado por Dios, manipulado por este general que se llamó Abner, como vimos la semana pasada, que lo eligió, lo puso a Isboset, hijo de Saúl, sobreviviente de Saúl, para que reinase en todas las tribus, excepto Judá. Y en Judá quedó reinando David. David reinó en la ciudad de Hebrón, era una ciudad de refugio, recuerden, Hebrón. Y ahí estuvo 7 años y 6 meses, es lo que demoró hasta que posteriormente las circunstancias, todo llevó a la necesidad de que se unificasen todas las tribus. Pues este rey no autorizado por Dios, Isboset, fue asesinado, como vimos en la clase anterior, y quedó un vacío de gobierno ahí que lo ocupó David, cuando ya el pueblo llegó a esa realización de que es Dios quien lo ha elegido a David. Además, él siempre ha peleado las batallas por toda la nación en el tiempo de Saúl, ¿no? Quien salía a la batalla con el pueblo, ¿quién era? Era David. Muchos oficiales habían también, pero Dios le daba grandes victorias a David. Así que el pueblo estaba acostumbrado a tenerlo a David como líder. Hasta que vino este problema con Saúl, ¿no? De estos celos que él tuvo y querer después matarlo y todo esto. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar un poquito en un poco más de detalles, quiero decir, de cómo se llevó a cabo la reunión de todas las tribus como una nación y hacerse un solo pueblo, un solo gobernante, un solo rey. En el capítulo 5 vamos a ver, David se convierte en el rey de todo Israel. Tenemos una subsección abajito, dice, David es proclamado rey de Israel. Los líderes del norte se dieron cuenta que no era prudente ser una nación dividida, con toda seguridad, porque pues un pueblo dividido es fácilmente presa de sus adversarios.
Es algo de entendimiento de la geopolítica, dicen ahora, es un término muy popular que se ha vuelto, ¿no? De entender cómo amenazas de pueblos adversarios pueden crear problemas y se necesita cierta estabilidad políticamente hablando y en cuanto a territorio también, y de ahí viene el término geo. Geo quiere decir tierra, territorio. Geopolítica, la política de la tierra. Dice así: sabían que David había tenido un importante papel en la reciente historia militar del norte así como la del sur. Estas realidades, además del conocimiento de que tenían una herencia común, llevó a ambos grupos a la unión, es decir, a las demás tribus con Judá. Esto lo vemos en los primeros 3 versículos del capítulo 5. Decenas de miles de personas se congregaron en una gran celebración en Hebrón e hicieron a David rey sobre todo Israel. Esto está documentado en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, los versículos 23 al 40, con bastante detalle. Habla de nombres, de líderes, etc. Hay una referencia un poquito más antes del capítulo 11, los versículos 1 y 3, que casi repite de manera similar lo que podemos leer en 2 de Samuel 5 del 1 al 3. Bueno, vamos a leer 5:1, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer al pueblo, ¿no? Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. A la hora que se dan cuenta. Ellos lo sabían desde más antes, ¿verdad? Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Recuerden que ahí estaba reinando a Judá el rey David. Es que vinieron a verlo a Hebrón primeramente. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, sobre toda la nación. Era David de 30 años. Miren qué edad tenía. Algunas personas dicen, ya era un señor, una persona madura. Y los que ya estamos más para allá, decimos, era un joven. Joven, ¿no? 30 años. Cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, fue un total. Así que imagínense, 30 más 40, reinó hasta que cumplió aproximadamente 70 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Así que si sumamos nos da pues 40 años. Alguien diría, ¿y los 6 meses? Ahí van también. 40 años y medio diríamos nosotros en nuestro tiempo, si queremos ser un poquito más, que nos gusta la precisión, ¿verdad? Pero en esos tiempos era costumbre redondear, para arriba o para abajo, según la costumbre. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Aquí hace mención de casi en términos futuristas, ¿no? Pero todavía David seguía en Hebrón. De hecho, Jerusalén no pertenecía a Israel todavía. Estaba en territorio de la tierra prometida, pero no había sido conquistada la ciudad de Jerusalén. Ahí habitaban ¿quiénes? ¿Qué tribu habitaban ahí en Jerusalén? Los jebuseos. Era la tribu que dominaba hasta ese tiempo. Así que la primera tarea de David era, pues, mantener el control completo de la nación. Así que esta era una ciudad
no hebrea que estaba dentro del territorio hebreo. ¿Cómo se va a poder tolerar eso? Es como en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que hubiera una ciudad alemana dentro de los Estados Unidos. No se iba a tolerar eso. Jamás, ¿verdad? Muy bien, entonces, esa era la tarea que tenía al frente el rey David. Leemos la conquista de Jerusalén, los capítulos 5, del 6 al 25 versículos. David dio de inmediato varios pasos significativos. Primero, tomó Jerusalén y la convirtió en la capital política de la nación. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué no se quedó ahí nomás en Hebrón, no? Y seguir gobernando toda la nación en Hebrón. ¿Por qué tenía que pasarse a un lugar que por último todavía recién tenían que conquistarlo? Pero bueno, sin duda él había recibido indicaciones precisas por parte de Dios. David había estado gobernando desde Hebrón, situada en el sur. Humanamente hablando, podemos decir, este paso, ¿no?, hizo que la capital de David, al usar a Jerusalén, estuviera localizada más al centro y que fuera más inexpugnable, es decir, menos expuesta a ataques potenciales. Ese es nuestro punto de vista humanamente hablando, ¿no? Pero muchos estudiosos piensan que Dios le dio la indicación de tomar esa ciudad. A David simplemente cumplió con esa orden. Y aquí vemos algo que se menciona en los capítulos 5 del 6 al 10. Dice, David toma la fortaleza de Sión. Hemos escuchado muchas veces, ¿no?, Sión como sinónimo de Jerusalén, Sión como la ciudad de David. En este caso, Sión, una fortaleza, un lugar militarizado que tenían los jebuseos en su tiempo. Entonces, es bueno que pongamos un poquito de atención a estos términos. Hasta hay himnos, cánticos que dicen, ¿no? A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, por ejemplo. Y hay pues también apreciaciones políticas al respecto. Actualmente, hablar de a Sión caminamos, el sionismo, es algo malo, se dice, ¿no? En muchos ambientes académicos, culturales, ambientes políticos, ambientes de liderazgo aún mundial. Se tilda de sionista a gente mala, como gente malvada. Ah, sí, son sionistas. Como que son criminales. Muy bien, bueno. Ustedes deben haber leído o visto en las noticias, ahora más que nada que estamos con acceso al screen, ¿verdad?, de teléfono, de la televisión, etcétera, o las computadoras, tablets, etcétera. Muy bien, vamos a leer 6:10, versículos 6:10 del capítulo 5. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, ¿no?, como burlándose de él, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David finalmente triunfó, con la ayuda de Dios, por supuesto. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, ¿no? Para el tiempo que se escribió este libro, ya se había convertido en la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo aquel que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Que después de conquistar ese lugar, esa fortaleza, le cambió el nombre y le puso su nombre. Algo muy tradicional en conquistadores, ¿no? Poner nombre suyo a sitios importantes de conquista. Pero quiero llamarles la atención a ustedes a pensar un poquito. ¿Qué opinan ustedes de esta actitud de David?
de decir, el que suba por el canal, dice, ¿no? Y era los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. ¿Qué opinan ustedes de esa actitud? Hay muchos versículos y capítulos que se les considera deprecatorios, es el término que se usa, ¿no? Que es como decir, son versículos que ni siquiera deberían estar en la Biblia porque pues, representan algo realmente malo, de naturaleza mala. Y yo creo que fue más de sarcasmo porque él dio la orden de que los dieran. Quisiéramos pensar así. Yo deseara pensar así que fue eso. Pero no nos olvidemos que estos gigantes de la fe también eran humanos como nosotros. No estaban exentos de arrogancia, de sentirse embriagados por el poder. Y yo pienso que esto fue lo que le pasó a David aquí, en este caso. Con todo, Dios no lo desechó, porque él hizo cosas peores después. Y tampoco Dios lo desechó, porque Dios tenía grandes planes con este hombre. Pero no nos olvidemos, los gigantes de la fe eran hombres y mujeres como nosotros. Con las mismas pasiones, dice Santiago, ¿no? Con las mismas pasiones, con las mismas debilidades que podemos tener nosotros. Eran hombres así. Así que es para reflexionar y no desanimarnos, porque muchos de nosotros que a veces tenemos problemas espirituales, tenemos la tendencia a descalificarnos nosotros mismos. No, pues que ya hice esto, ya no sirvo. Ya no sirvo para el ministerio. Ya mejor voy ahí nomás, me siento y escucho al predicador. Ya, calladito, ahí estoy nomás. ¿Ya para qué? Estoy descalificado con esto que he hecho. Y algunos dirán, bueno, pues eso lo hiciste cuando pues no eras creyente todavía. Sí, pero va a decir el otro, es que lo hice después que era creyente. Y levante la mano el que dice que no cae después de ser creyente. Yo creo que ninguno tenemos la autoridad de decir semejante cosa. Pero la enseñanza aquí es que no nos desanimemos. Nosotros vamos a caer, hermanos. Y ya algunos de nosotros ya sabemos que caemos. Así que no hay que desanimarnos. Simplemente hay que ponernos a cuenta con Dios, levantarnos y seguir para adelante, como dicen nuestros hermanos del Caribe. Echa para adelante. No se quede. Levántese. Yo pienso que esta es la enseñanza importante que podemos apreciar aquí. Bueno, continuamos y dice, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Es decir, extendió un poco este lugar físico de la fortaleza. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, es decir, iba progresando. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Ese es el secreto de David. David no era perfecto, pero él ponía su corazón a disposición de Dios. ¿Sí? Ese es lo importante. Nosotros tampoco somos perfectos, pero pues nos ponemos ante Dios. Por eso estamos aquí, ¿no? Si no, estaríamos en una fiesta, divirtiéndonos, paseándonos, yendo a un lago. No, pero estamos aquí. ¿Y cuánta gente nos mirará y dirá, estos son unos tontos que pierden el tiempo, pierden su dinero, en vez de estar disfrutando de la vida se pasa y esa gente anda encerrada ahí en la iglesia? Bueno, pero estamos aquí porque es nuestro corazón que nos trae ante Dios, ¿verdad? Para servirle. No para servirnos nosotros mismos, sino para servirle. Bueno, continuamos y vemos que pues, el nombre de David se había difundido, su fama, por muchos lugares. Y
de la costa del Mediterráneo, la parte norte de la costa, un rey que se llama Hiram de Tiro envió embajadores a David. Y no solamente embajadores, ya se imaginarán ustedes, los embajadores vinieron pues a hablar de paz, a hablar de tratados comerciales, ¿no? Cómo podemos beneficiar a nuestras naciones, a nuestros pueblos, hagamos esto, hagamos lo otro, etc. Pero no solamente esto, sino que el rey envió madera de cedro, que era una de las maderas mejor apreciadas en ese tiempo. Y no solamente material, sino que envió carpinteros, dice aquí, gente con muchas habilidades en la construcción. Y canteros. Hay que lo que el carpintero es para la madera, el cantero es para las piedras. Los canteros eran los que trabajaban en las rocas, en las piedras. Para los muros, dice aquí. Los cuales edificaron la casa de David. Imagínense, la casa de David no fue hecha por hebreos, trabajadores hebreos enteramente, sino que vinieron gente con muchas habilidades de construcción de otros reinos, de otros lugares, vinieron a prestar sus servicios, sus habilidades para el rey David. Y entendió David, esto fue para él como una señal, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Miren que él no era narcisista, él no decía, por mí, pues no, para mí, por mí, no. Dice aquí, por amor de su pueblo, Israel. Y eso lo sabía David. Muy bien, luego hay como si fuera un paréntesis aquí en los versículos del 13 al 16, leemos que David, pues este es otro detalle, él como que no andaba en algunas cosas muy a la par con las enseñanzas de Moisés, ¿no? Pues lo podemos apreciar aquí, dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. El mismo Señor Jesús dice que el propósito de Dios fue hacer al hombre y a la mujer uno solo, que ellos se unan y sean uno solo. Dios no recetó la poligamia como un medio de formar hogares, familias. Es el hombre quien lo hizo. Y bueno, vamos para ser justos, no vamos a decir que pues David inventó esto, ¿no? Él probablemente se adaptó a la cultura de ese tiempo, así como nosotros cuando nos adaptamos a esta cultura. A ver, levante la mano a quien a veces no se adapta aquí a lo que la cultura de este mundo tiene. Basta con mirar un poco la televisión y estar de acuerdo, ya nos adaptamos a estas cosas que este mundo nos presenta. David simplemente se adaptó, ¿no? Es lo común que los reyes tengan concubinas. Yo que soy rey, la expectativa natural que sea así, y así lo hizo. Pero esto obviamente no es lo que idealmente Dios quiere de sus hijos. Ni lo quiso, ni lo quiere, ni lo querrá. Dice así, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Habíamos contado 6 que le habían nacido en Hebrón, ¿recuerdan? Pero esta vez le nacieron acá 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y 6? 11 y 9, perdón. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, fueron 6, no fueron 9 los que le nacieron en Hebrón, fueron 6. Entonces hace un total de 17. Y estos fueron Samúa, Sobab, Natán. No hay que confundir a este Natán con el profeta Natán, por si acaso. Este es un hijo de David. Salomón, que es muy importante y por eso lo he resaltado ahí con colorcito más oscuro. Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos son los que le nacieron allí en Jerusalén. Muy bien. Pero no cuentan a la mujer, No.
No, después vienen otros hijos. No se desesperen, después vienen otros hijos. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Ya se imaginarán, ¿no? Así que los hebreos ya tienen rey ahora, pues ahorita vamos a buscarlo, ese rey, y vamos a acabarlo. Me imagino también que los filisteos se habrían sentido pues bastante deshonrados, avergonzados, por no decirlo de alguna manera, porque ellos en su tiempo lo tuvieron a David ahí con él. Hasta el rey Aquis lo tenía como su guardaespaldas, lo había nombrado, ¿no? Un tiempo. Y ya se iba llevándolo como también parte de su guardia personal en la batalla contra Saúl. Y Dios desvió la cosa y salió de otra manera. Pero bueno, este David ahora les vuelve a dar lata a los filisteos. Les vuelve a dar problemas. Así que vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Y este es algo importante, lo que sigue a continuación. Entonces consultó David a Jehová. David no solía hacer cosas importantes así, especialmente de batalla, sin consultar a Dios. Y eso es lo que garantizaba su éxito. Diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Así sí. Vámonos. Ya sabemos que la victoria está garantizada, porque Dios nos ha dicho que así va a ser, ¿verdad? Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Él aquí está reconociendo la participación sobrenatural de Dios. No hay detalle de qué manera Dios intervino aquí, pero él entiende que fue Dios. Dios interviene de manera sobrenatural. Algo hizo aquí, no sé, con los carros de los filisteos o alguna cosa, o el ángel de Jehová entró por allí y creó problemas en el campamento, quién sabe. Pero David mismo lo reconoce. No significa eso que no tuvieron que pelear. Ellos tuvieron que pelear, pero pues ya con un enemigo, como se dice, ya suavizado por la fuerza de Dios, ya no es tan difícil, ¿no? Vencer. Hay una expresión que se usa militarmente, dice, ¿no? Y la Marina envió muchos shells a la costa para soften up, para suavizar el área. Así dicen. Son términos que se usan, ¿no? Militares. La palabra quebrantó viene de la palabra hebrea parás, de la cual se deriva Pérez, que no es el apellido de Adán como estuvimos bromeando temprano, por si acaso. Muy bien. Seguimos. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Baal es una palabra que significa Señor. Recuerden, es el título de un dios pagano también. No, es lo que significa Baal, Señor. Y Perasim, al unir estos dos raíces, significan el Señor que quebranta. Dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir. No se dieron por vencidos totalmente. Y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, otra vez, cuán importante era consultar antes de irse a la batalla.
para que no le sucediera lo que le sucedió a Josué después de la victoria tan exitosa contra Jericó. No consultaron a Dios para ir a pelear contra Ai, esta ciudad, y fueron derrotados. Bueno, fueron derrotados en realidad por el pecado de Acán, ¿recuerdan? Este pecado del anatema, que escondió oro y un manto babilónico. Pero el problema era que si hubieran consultado, el asunto era que si hubieran consultado, Dios les habría dicho, y no habrían hecho el ridículo y ponerse en riesgo, ¿no? Al ir a pelear con un ejército que los iba a vencer y que iba a causar que otros pueblos se enteraran de esto y los pusieran en riesgo, porque ese fue el temor de Josué en ese tiempo. Ahora van a escuchar nuestros enemigos y ahora ¿qué vamos a hacer? Van a decir, estos hebreos son un tigre de papel, no son realmente fuertes como pensábamos. Bueno, lo dejamos allí. Dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. Qué importante fue consultar, ¿verdad? Que Dios esta vez le dijo, no subas. Porque si él hubiera consultado y hubiera subido, hubiera ido directamente contra los filisteos, le hubiera ido mal, con toda seguridad. Pero Dios le dio la indicación precisa y correcta para el éxito. Le dijo, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. ¿Quién era el personaje que siempre iba delante del pueblo hebreo? El ángel de Jehová, ¿verdad? No se nos da detalles aquí de qué exactamente hizo, pero sí se nos dice que Jehová iba delante. Así que, pues, lo que quedaba era fácil para David y para su ejército, después de que Dios interviniera, pusiera su mano sobre sus enemigos. Aquí dice a herir el campamento de los filisteos. No dice cómo, pero los iba a herir. Y eso facilitó el trabajo del ejército de David. Y David así lo hizo como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Geba era un lugar, era un lugar que se conocía también como Kiriat Jearim. Este es un nombre que se le daba también a esta ciudad, que era Kiriat Jearim, y estaba cerquita a Ramá, que era la ciudad de Samuel. Y lo siguió hasta Geser, hasta los bordes, los límites de los filisteos. Ahí que los derrotó hasta prácticamente territorio filisteo. Luego leemos aquí en el capítulo 6, pasamos al capítulo 6, que David se propone traer el arca de donde se encontraba en ese tiempo, porque por mucho tiempo estuvo allí en un lugar que se llama Baala de Judá. Allí estuvo durante todos estos eventos, la guerra contra los filisteos por parte de Saúl. Pues el arca estaba allí, en este lugar que se llama Baala de Judá. Dice, y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Pero si leemos antes, dice, volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Así que, pues, tuvo gente escogida de su pueblo, gente militar, 30,000, ni más ni menos. Y dijo, ahora que estoy fuerte, tengo 30,000 guerreros, voy a traer el arca. ¿Y quién me va a impedir eso? ¿Quién me va a decir que no?
Y así fue. Eso es lo que él se propuso hacer. Es lo que leemos aquí del versículo 1 al 11, que él intenta llevar el arca a Jerusalén, la primera vez. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de este lugar de Baala. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, aquí hay un poquito de detalles que es bueno que pongamos atención. Ustedes dirán, bueno, para llevar el arca, pues había que ponerle algo bueno, es para Dios después de todo, ¿verdad? Hay que ponerle un carro y nuevo, no puede ser un carro viejo, tiene que ser un carruaje, pues, nuevo. ¿Sí? Y lo vamos a llevar de esta manera, honrando a Dios. A veces nosotros pretendemos honrar a Dios de manera y de forma que Dios no solo no nos ha dicho, sino que Dios nos ha dicho que hay cosas como le debemos honrar. Pero a nosotros se nos ocurre, no, pues yo lo voy a hacer, y lo queremos justificar diciendo, lo voy a hacer para honrar a Dios, para Dios, dedicado a Dios. Y no por eso, hermanos, que nosotros pretendamos hacer cosas pensando de que en nuestro corazón es para honrar a Dios. Para Dios es más importante la obediencia. Si Dios dice, hay una forma de hacerlo, tienes que hacerlo así, no como se te ocurra. Y Dios nos va a decir, no me importa, no me interesa lo que sientes en tu corazón, si es que tú crees que eso es bueno. A mí lo que me importa es que me obedezcas. Yo te he dicho que va a ser así y así lo debes hacer. Es mucho más importante obedecer a Dios. Y usted me va a decir, hermano, pero ¿cómo voy a obedecer a Dios si yo no sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros puede que sea diferente. Hay cosas que son comunes. Por ejemplo, tenemos la gran comisión, evangelizar, predicar, pero hay otras cosas que son propias, particulares, individuales. Como se dice en Efesios, ¿no? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y esto por si acaso no tiene nada que ver con las obras de la ley de Moisés, nada de eso. Dios tiene obras, tiene planes de obras que quiere que hagamos nosotros en nuestro diario vivir. Y usted me va a decir, hermano, pero pues a mí no me ha dicho nadie nada. Dios no me ha hablado por sueño. Miguel, el ángel Miguel no ha venido ahí con una trompeta y anunciarme, oye, José, César, Roberto, Alfonso, Miguel, estas son las obras que quiero que hagas. No, eso no va a ocurrir, hermanos. Ni mucho menos, ¿no? Que dicen que en una iglesia hay profetas. Entonces me voy a esa iglesia para que me diga, de repente el profeta me va a decir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Qué significa entonces eso? Que así como David consultaba a Dios, que usaban el efod en ese tiempo, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres de estas piedras que se ponían aquí? El Urim y el Tumim, que hacían con el efod y consultaban a Dios. O el sumo sacerdote que iba al lugar santísimo, al arca, y ahí preguntaba a Dios y Dios le respondía. Nosotros no tenemos el arca, no tenemos efod, pero sí tenemos la escritura. Y podemos, doblando nuestras rodillas, estudiar la Biblia, leer la Biblia, orar y decir, Señor, muéstrame, enséñame, ¿cuál es tu voluntad para mí, para mí? No la voluntad de mi hermana, para mi hermano, para mi hermana, sino para mí. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y eso nos falta muchísimo porque muy poco lo hacemos, muy poco. Y empiezo señalándome yo mismo por si acaso. Aquí yo no estoy para acusar a nadie. Pero como congregación a veces nos falta un poquito eso. Entonces, estudiemos las Escrituras, oremos y Dios nos va a revelar en su momento. Quiero que hagas esto y lo vas a hacer de esta manera o de esta otra forma, etcétera, etcétera. Y Él va a poner, porque recuerden, el hacer, el querer y el hacer
no viene de nosotros mismos. ¿De quién viene? Dios es el que pone el querer así como el hacer. Y su palabra no miente. Entonces pensemos en eso. La voluntad de Dios para nuestras vidas está aquí, hay que leerla. Y Dios nos la va a revelar de alguna forma. Y nos va a hacer entender y saber. Y no solo eso, sino que va a poner el deseo de querer hacerlo. Y finalmente, si nosotros nos sometemos, va a permitir que lo hagamos, que lo llevemos a cabo. Continuamos. Dice aquí, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que no era levita por si acaso, no era sacerdote, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, que tampoco eran levitas ni sacerdotes, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. No, imagínense la alegría, el arca ya se va a llevar a la capital, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, parece que él iba atrás. Ahío su hermano iba adelante y este personaje Usa iba atrás. Dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pudiéramos de repente decir, no, pero pues estaba haciendo una cosa buena, hombre, si hubiera caído el arca a lo mejor se malograba. Pues, él se adelantó y sostuvo el arca. Sin embargo, leemos en el versículo 7, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, esto es, el quebrantamiento de Usa, hasta hoy, hasta el tiempo en que se escribió el libro. Entonces le entró un tremendo temor a David, dijo, ay Dios, algo salió mal aquí, algo no estuvo bien. Y le dio miedo ya llevar el arca a Jerusalén. Dijo, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de un personaje que se llamaba Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuál fue el problema aquí con esto de transportar el arca? ¿Alguien tiene una idea? Ok, ¿y qué tiene que ver eso? Ya. Así que eso de la idea del carro nuevo, ¿estaba bien o no? No. David hace un comentario interesante en el versículo 13 del capítulo 15 de Primera de Crónicas. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca, porque así debía ser. No tenía que venir en carro. Así que la excusa de hacer un carro nuevo para honrar, no vale. Tenía que venir en hombros de los levitas, porque esa fue la instrucción específica que Dios dio. Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Esto fue ya para la segunda vez cuando lo hicieron, ¿verdad? Cuando lo hicieron bien. Está en los versículos
12:23. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, su esposa, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Es que el rey se había despojado de su vestuario real y estaba con vestido de lino, dice al comienzo, ¿no? El lino es transparente, se ve todo, pero me imagino que tenía su ropa interior, ¿no? De alguna forma. Alguna forma, ¿no? Algo de esto tenían que presentarse. Pero no tenía la ropa real que se esperaría, ¿no? Dice, vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó a David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Generoso el rey, ¿verdad? Pero de alegría, ¿verdad? Estaban celebrando nada más y nada menos que el transporte del arca a la capital. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, porque ella pensaba en las cosas del mundo, cosas materiales, el protocolo real y qué otras cosas más. Pero David pensaba en cómo agradar a Dios, aun cuando aparentemente se estaba haciendo vil, como dice Mical, ¿no? No portándose como un rey que supuestamente debía hacer. Pero él prefirió honrar a Dios. Nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo que hemos abierto las Escrituras, Señor, y hablado de ellas. Ayuda a entender en nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que busquemos la voluntad como iglesia y la voluntad individual en cada uno de nosotros, buscando, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, no solo a encontrar cuál es tu voluntad, sino a hacerla como tú esperas. En el nombre precioso de tu amado Jesús, amén.